Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Tú lo llamas nigromancia, yo lo llamo hacer amigos. Stalking barra Tarim, capítulo 39. Izuku, Shouto, y Toshi Bakugou salieron del vestuario ya cambiados, con la tela aún almidonada por haberla usado solo una vez en sus vidas. El pasillo tras ellos resonaba con la caótica estampida de sus compañeros, que acababan de encontrar la puerta correcta. Quizás debería haber esperado para guiarlos. Tal vez. Posiblemente. Sí, está bien, definitivamente. Ya es demasiado tarde. Kaminari lo vio primero y lo señaló acusadoramente. Tío. ¿Ya te cambiaste? Acabamos de encontrar el vestuario. Esta escuela es un laberinto infernal. Izuku levantó un hombro compasivo. Pusieron mapas. Y letreros. Y marcadores de colores en el suelo. Los seguimos a todos. Dijo Zero, apareciendo detrás de Kaminari con la expresión de quien acaba de sobrevivir a una guerra. Nos llevaron a un cuarto de limpieza, un laboratorio de idiomas y una habitación con, sin exagerar, unos 30 baños. Izuku hizo una mueca. Su boca se torció como cuando intentaba con todas sus fuerzas no reír. Sí, eso suena a wa. Los pasillos a veces se mueven. O las señales. O los conserjes. A estas alturas, no estoy convencido de que la escuela no sea al menos un poco consciente. Kaminari palideció. ¿Por qué dices eso? Porque es plausible, dijo Shouto con calma, acercándose a Izuku con expresión impasible, presagiando temor. Netsu manda. Estadísticamente, ya nada es imposible. Que conste, estaba bromeando, dijo Izuku mientras caminaba por el pasillo. La escuela no tiene conciencia. Hizo una pausa, reconsiderándolo. Probablemente. Un gemido colectivo se elevó detrás de él. Izuku se dio una palmadita en el bolsillo, sacó su pequeño reloj de plata, el mismo que le regalaron en su primer contrato de asesinato hacía tantos años, y lo abrió de golpe. En fin, deberías cambiarte. Papá no bromeaba con lo del castigo. ¿Y tienes? Miró las manecillas que se alejaban, 8 minutos. Los chicos se dispersaron como palomas perseguidas por un niño pequeño enojado. Izuku siguió caminando, conteniendo una sonrisa. El día ya pintaba de maravilla. Los últimos rezagados entraron al campo justo cuando el segundo minuto marcaba el reloj de bolsillo de Izuku. Apretó los labios para no reírse. Kaminari seguía calzándose la zapatilla derecha mientras corría, saltando por el césped como un flamenco eléctrico en pánico que hubiera visto el rostro de Dios. Milagrosamente, la gravedad lo salvó. Un instante después, las chicas irrumpieron por las puertas dobles en un grupo decidido, con el pelo despeinado, los uniformes torcidos y los pulmones completamente cansados de todo. Aún les quedaban 30 segundos. Dado que era su primer día lidiando con las travesuras arquitectónicas de la UA, papá lo consideraría una victoria. Shouta los observó con esa peculiar mirada estrecha que funcionaba como una picana invisible. Las espinas se enderezaron. Las conversaciones se apagaron a media sílaba. Nezu habría aplaudido la eficiencia. Te di tiempo extra porque es el primer día, dijo con voz neutra. Mañana te espero aquí, lista, en 10 minutos. Al final del primer trimestre, lo reduciremos a 5. Las reacciones se extendieron como un terremoto humano. Kaminari emitió un sonido que podría haber sido un silbido o una plegaria moribunda. Sato susurró algo con fervor al cielo. Asido se atragantó con su propia respiración. Incluso Izuku, criado bajo el régimen Aizawa, sabía que 5 minutos eran logísticamente imposibles. La mejor marca personal de Shouta era 7. Pero Shouta disfrutaba del programa de enriquecimiento del miedo del primer día, e Izuku no tenía intención de arruinar la diversión. Señor. Uraraka levantó la mano, con la voz ligeramente temblorosa. En cuanto la mirada de Shouta se posó en ella, chilló. ¿Por qué estamos aquí? ¿No deberíamos estar en la orientación? Tengo 3 años para convertirlos en héroes competentes, dijo Shouta, con la franqueza de un lijador.
No pueden darse el lujo de perder horas escuchando discursos que olvidarán para la hora de la comida. Todo lo importante está en el programa de estudios que recibirán después. Señaló con la barbilla hacia el otro extremo del campo, donde había una caja con equipo que parecía más una advertencia que una invitación. Hoy vamos a hacer una prueba de detección de dones. Su tono no cambió, pero la clase se puso rígida de todos modos. Todos ustedes hicieron esto en secundaria. Izuku. Un paso al frente. La ceja de Izuku se arqueó, pero obedeció. Quedaste primero en el examen de admisión, continuó Shouta. Y ya has hecho esta prueba conmigo. Para que conste, menciona tu último lanzamiento de softball. Alrededor de 63 metros, dijo Izuku, atrapando la pelota que Shouta le lanzó. Hazlo de nuevo, ordenó Shouta. Esta vez, todo vale. Pero no salgas del círculo. La clase se inclinó, conteniendo la respiración, felizmente inconscientes de lo que estaban a punto de presenciar. El aire vibraba de anticipación, de esa que presagiaba problemas y espectáculo a partes iguales. Izuku sabía exactamente cómo terminaría esto. No tenía ningún don que potenciara un lanzamiento, ni el falso del que les había hablado ni el suyo, pero el poder nunca había sido su solución predilecta. Hizo rodar la pelota de softball por la palma de la mano, sintiendo las marcas familiares en el cuero. Luego, con la misma naturalidad con que respiraba, metió la mano en el bolsillo y sacó el pocket hiri. Un rápido movimiento. Un suave zumbido. Un destello a sus pies cuando un pequeño portal se abrió. Antes de que nadie pudiera procesar el crimen geométrico que se desarrollaba en el campo, lanzó la pelota a través de él. El portal se cerró de golpe. El dispositivo desapareció en su bolsillo como si nunca lo hubiera abandonado. El sensor de Shouta emitió un pitido un momento después. Lo levantó con la misma expresión inexpresiva, pero Izuku captó un leve tic en la comisura de su boca. 6,4 millas. Así que esa era la distancia desde su habitación hasta la UA. Un dato útil para futuras travesuras. Un jadeo colectivo rompió el silencio atónito. ¿Qué fue eso? ¿Una peculiaridad de la disformidad? Gritó alguien. Izuku soltó una carcajada. No. Exageró la P de teatro. No es una peculiaridad. Solo un portal directo a mi habitación. Eso es un engaño descarado. Tronó Ira, agitando los brazos como si fueran banderas de semáforo. Las reglas eran: todo vale, siempre y cuando no salgas del círculo. Izuku se encogió de hombros. No me moví ni un centímetro del círculo. Y mi don, la resistencia al frío, es útil para, digamos, no morir en invierno. No tanto para los campos de softball. No se equivoca, dijo Shouta, con una voz que oscilaba entre la exasperación y la aprobación reticente. La resolución creativa de problemas forma parte del trabajo de un héroe. Tu don no siempre encajará en la situación. Sin embargo, su mirada se agudizó, purificando el aire del campo. Te dije que dejaras tu equipo en casa hasta las heroicas. ¿Por qué trajiste el cubo? Izuku intentó poner cara de inocente. Esa mirada en particular le valió 0 puntos con Shouta. El profesor le ofreció una mano. El cubo suspirando, Izuku sacó de nuevo el pocket hiri y lo dejó caer en la palma de Shouta. Sin contemplaciones, Shouta lo guardó en su bufanda, donde Izuku sabía que permanecería intacto. Shouta entonces extendió la mano de nuevo. El bolígrafo. La expresión de Izuku se transformó en una falsa traición. Vamos, papá. Pluma, repitió Shouta, sin mostrarse divertido. Izuku gimió y le puso un bolígrafo normal en la mano. Shouta no pareció divertido. El otro bolígrafo, niño problemático. Le diré a Mittens que me estás intimidando, murmuró Izuku, y luego, derrotado, sacó el segundo bolígrafo y lo arrojó a la mano extendida de Shouta. Con eso, se cruzó de brazos y adoptó su mejor puchero petulante, mirando a la clase como si dijera: los estoy culpando, muchachos. ¿Qué? Era su culpa y se la echaba a quien quisiera. Shouta guardó el bolígrafo confiscado como si estuviera guardando a un hurón particularmente desobediente y luego se enfrentó a la clase nuevamente. Sigo, dijo, recuperando su tono inexpresivo habitual. Para darte un ejemplo más directo, Bakugou. Un paso al frente. Las mismas reglas. Bakugou exhaló bruscamente, mitad molestia, mitad anticipación, y entró en el círculo.
Agarró la pelota, la evaluó como si lo hubiera ofendido personalmente y adoptó una postura de lanzador perfecta. Y entonces lo lanzó. Con una explosión. Y un grito de guerra que resonó por todo el campo. Morir. 3 compañeros gritaron al unísono, temblorosos, mueren. Izuku no se giró para ver quién era. El sonido por sí solo pintaba una imagen bastante vívida. La bola se elevó rápidamente, dejando tras de sí el humo del don de Bakugou. Izuku se protegió los ojos, siguiéndola hasta que se convirtió en una mota, hasta que ni siquiera era eso. Shouta levantó el sensor. Su pantalla emitió un pitido y mostró el número. 705,2 metros. Izuku sintió una pequeña punzada de genuino respeto. Ese fue un lanzamiento sólido, con o sin ayuda de la explosión. Y algo en ese patrón específico de explosión le trajo un recuerdo, una extraña punzada de reconocimiento que no pudo precisar. Más tarde. Ya lo averiguaría más tarde. Shouta dio un paso al frente, su voz nítida entre los murmullos. Conoce tus límites y sabrás cómo mejorar. Recorrió a toda la clase con una mirada penetrante. En cada una de las siguientes pruebas, se les evaluará según su capacidad física, su capacidad creativa para resolver problemas y sus puntuaciones totales combinadas. Obtener el primer puesto en una prueba no garantiza el primer puesto en la general. Algunos estudiantes abrieron la boca. Preguntas, protestas, excusas, quién sabe. La mirada de Shouta los silenció a todos antes de que pudieran pronunciar una sola palabra. No olviden la breve y contundente charla que les dio Izuku hace menos de media hora, dijo. Si no se toman un examen en serio, entonces no se toman en serio el trabajo de héroe. Y si no se toman en serio el trabajo de héroe, pueden irse a casa. Su tono no se elevó, pero algo en él se tensó. Intención, convicción, el filo de un hombre que había raspado demasiados nombres de placas conmemorativas. Me niego a enviar a ninguno de ustedes a una muerte prematura. Así que, si no demuestran que se toman esto en serio, los expulsaré personalmente antes de que puedan decir curso de héroes. El viento fue lo único que se atrevió a hacer ruido después de eso, e incluso este parecía avanzar con suavidad. La mayoría de la clase se giró hacia Izuku como si fuera un detector de verdades humano. La pregunta en sus ojos era dolorosamente obvia. ¿Está fanfarroneando? ¿Es esto normal? Esta vez, Izuku no sonrió con sorna. No bromeó. No ofreció ni un solo indicio de tranquilidad. Su rostro adoptó la misma seriedad tranquila y monótona que mostraba en el trabajo, cuando algo importaba lo suficiente como para arrancarle el humor. Sostuvo sus miradas con firmeza, sin pestañear. Él sabía exactamente lo serio que era Shouta. Si alguien no demostraba la mínima intención, Shouta lo despedía sin pestañear. Nunca malgastaba tiempo ni recursos entrenando a jóvenes que consideraban el heroísmo un deporte o un foco de atención. Se negaba a conducir a nadie a una muerte prematura. El historial de Eraserhead era infame entre los profesores y se rumoreaba entre los profesionales. La tasa de graduación más baja de cualquier curso de héroes en Japón. En más de una década, ni una sola de sus clases había logrado pasar sin problemas. Pero los que sí se graduaron, todos seguían vivos. Todos seguían activos. Todos seguían luchando. Shouta no entrenó a gente que rellenara asientos. No creó mascotas famosas. Entrenó a héroes, con H mayúscula, de esos que no se quebraban cuando el mundo los presionaba con fuerza. Y ahora era el momento de que la clase comenzara a nadar o a hundirse. Barra. 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 Davi estaba en el infierno. No era un infierno metafórico ni poético. Si alguien le preguntaba, era un infierno literal. Estaba completamente seguro de que así era exactamente el infierno, y la quimera parlante con traje era el diablo. Se desplomó en su asiento como una marioneta abandonada, extrañando ya mucho su sudadera. Pero, por desgracia, tenía que ponerse el uniforme de la UA. El disfraz solo servía de poco cuando eras un esqueleto andante. La gente seguía mirándolo, pero era sorprendentemente poco. Que lo obligaran a volver a la escuela ya era suficientemente insultante. No importaba que no recordara haber asistido a una. Sabía en el fondo, que no debería estar allí. Y sin embargo. Trabajo encubierto, Davi, dijeron.
Eres el único que puede hacerse pasar por adolescente, Davi, dijeron. Estás atascado en los 13 para siempre y eso es útil, Davi, dijeron. Útil. Cierto. Si tuviera párpados, los estaría moviendo sin parar. Todo esto empezaba a parecer un castigo cósmico por no haber dejado que Frank y Zuko intentaran regenerar el resto de su cuerpo. Porque si hubiera recuperado aunque fuera un poco de su cuerpo, lo justo para parecer demasiado joven para estar aquí, podría haber esquivado toda la misión. Pero no. Había insistido en ser una decoración portátil de Ayowen. Y ahora estaba pagando las consecuencias. Sentado a su lado estaba la razón número 436 por la que lamentaba existir. Un pequeño duende morado que no paraba de narrar cada pensamiento intrusivo que flotaba en su cerebro pantanoso hormonal. Ni siquiera pensaba en las palabras que escuchaba una y otra vez. El cráneo de Davi se inclinó un centímetro. Se imaginó, vívidamente, encendiendo al gremlin como una vela. Él no lo hizo. Todavía. Como si el universo quisiera poner a prueba aún más su autocontrol, la voz de Netsu resonó por el auditorio con su alegre y sádica cadencia. El director estaba describiendo, Davi lo comprobó, sí, efectivamente, la historia de la distribución de máquinas expendedoras de la UA. Con diagramas. Sus falanges cavaron trincheras en el apoyabrazos. Era una criatura forjada en el fuego. Un espectro. Un cadáver andante animado por un rencor obstinado y llamas azules. Y allí estaba él, escuchando las historias de las máquinas expendedoras, mientras un pervertido del tamaño de una uva narraba la pubertad a su lado. Él merecía un pago adicional por trabajo de riesgo. Si alguien le preguntaba después, simplemente decía que se había reservado para la misión. Por profesionalismo. La verdad, por supuesto, era más mezquina. Izuku lo regañaría si golpeara a un compañero de clase el primer día. Que Izuku me regañara no era divertido. Era como que un gatito me dijera, no estoy enfadado, solo decepcionado. Aún, en silencio, casi con reverencia, imaginó que el niño morado se convertía en una nube de humo lavanda. Eso fue todo lo que lo mantuvo cuerdo el tiempo suficiente para que Netsu pasara a discutir la acústica de las baldosas de la cafetería. Aún así, si ese pervertido hiciera un comentario sobre los pechos de Chihiro, Davi se pondría furioso. Así que, por la seguridad de todos, al menos el enano debería tener algo de sentido del peligro. Esperaba que al menos los demás se lo estuvieran pasando mejor que él. A excepción de Mittens, esperaba que ese gato del infierno estuviera aún más aburrido y miserable que él. Barra. La voz de Netsu resonaba con la cadencia de alguien que hacía tiempo que había aceptado que nadie lo entendía, y aún así lo disfrutaba. Iba a mitad de una tangente entusiasta sobre la evolución histórica de la lechada de azulejos, cuando 3/4 partes del auditorio cayeron en un coma colectivo. Mittens, sin embargo, vibraba. No exteriormente, claro. Exteriormente, era una gata sentada con recato en su silla, con la cola cuidadosamente enroscada alrededor de las patas y las orejas angulosas, con ese escucho con criterio que los felinos habían perfeccionado desde el antiguo Egipto. Por dentro ronroneaba como un pequeño motor. Porque a diferencia de las masas dormidas, ella no escuchaba un discurso divagando. Oía un código. Netsu espolvoreaba palabras extranjeras a lo largo del monólogo como si fuera un condimento. Alemán por aquí, húngaro por allá, una sutil pizca de galés, una pizca de latín. Para cualquier humano, parecería la clásica peculiaridad de Netsu. Pero los animales entendían los patrones instintivamente, y Mittens, en particular, entendía la intención. Los humanos decían cosas sin motivo. Los animales nunca lo hacían. Y esto no fue casualidad. Cada palabra tenía una curva fonética distintiva, como si Netsu escondiera pequeñas claves dentro de las vocales. La mayoría de la gente no se daría cuenta. Mittens lo notó al instante. Y, gracias a la obsesión enfermiza de Izuku con la franquicia Nier, ella también reconoció la estructura. Lenguaje del caos. De los juegos más antiguos. Casi olvidado. Netsu estaba enviando un mensaje. Los bigotes de Mittens se crisparon triunfalmente al terminar de armar la traducción mentalmente. Formó coordenadas. Piso, pasillo, secuencia de turnos. Un número de habitación.
excepto que ella sabía que ese número no existía. Había memorizado los mapas de la UA incluso antes de que empezaran las clases. Una noche estaba aburrida, e Izuku aún no se había dormido. No existía la sala 317B. Lo que significaba, una habitación secreta. Dentro de la UA sus garras se flexionaban contra el asiento, la única señal visible de su emoción. Quería saltar de la silla, salir disparada del auditorio y explorar espeleología por pasillos prohibidos como la heroica aventurera felina que claramente había nacido para ser. Pero ella se quedó donde estaba. Porque el discurso no había terminado, y Netsu acababa de cambiar de tema otra vez, esta vez hacia las ventajas tácticas de la selección de baldosas cerámicas en instituciones con alta rotación estudiantil. Un tema que provocó un profundo murmullo en la audiencia. Mittens se acomodó, moviendo la cola tras ella. Estaba en el cielo.